estudio que ha salido recientemente, estamos viendo cómo los hombres jóvenes, los hombres de la generación Z, cada vez se identifican menos como feministas, a diferencia de las chicas que cada vez se identifican más. La brecha de género está creciendo muchísimo y por supuesto que las feministas, las feminazis, como me gusta decirlo, están diciendo que esto es como consecuencia de que la misoginia está creciendo, de que toda esta generación de hombres no es que estén cansados del embrismo, si algo, sino que directamente todos ellos son misóginos por no identificarse como feministas. Vamos a ver por qué sucede todo esto y también veremos a ver si ellas se acaban de dar cuenta que son precisamente ellas con su feminacismo las que están contribuyendo a que la gente, sobre todo los hombres jóvenes, tengan esta aversión hacia el feminismo. Cuando se le preguntó a las personas encuestadas si se consideraban feministas, esto variaba muchísimo dependiendo de su generación, de su sexo, pero principalmente aquí podemos ver que cuando se le preguntaba a los hombres, un 41% se sentía bastante feminista, mientras un 56% de mujeres se sentían bastante feministas, lo cual hace sentido porque, como yo he dicho en otros videos, a las mujeres se nos inculca esta idea de que todas tenemos que ser feministas porque si no, no somos mujeres dignas de ser mujeres, si no nos consideramos feministas. Y también se nos considera a todos como personas en general que somos machistas o misóginos de ultraderecha si no nos consideramos feministas, sobre todo con esta ola actual. Pero continuando con la encuesta, vemos también que por generaciones, la generación Z, un 51% se considera bastante feminista en general, sin ver el sexo, que esto lo veremos en breve. Los millennials, un 47%. La generación X, que es la generación antes de los millennials, un 47% igual que los millennials, así que no hay mucha variación. Y los baby boomers, sorprendentemente, un 51%. O sea, los baby boomers son tan feministas, se consideran mucho o bastante feministas del mismo porcentaje que la generación Z. Y después dicen que los baby boomers son súper machistas. Y luego también vemos en cuestión de voto, las personas que votan por el PSOE en España, que es un partido político de izquierdas, el 63%, para la sorpresa de nadie, se considera bastante feminista. Aquellos que votan por el PP, que es un partido en España de derechas, el 35% se considera feminista. Por Vox, que es de ultraderecha, el 24% se considera feminista. Y de Sumar, que es super woke, el 75%. Y me sorprende que nomás se considera bastante feminista. Y ya luego la cosa se pone más interesante porque la encuesta también está basada en la generación de cada quien y también en el sexo de cada quien. Entonces cuando vemos la generación Z, que es mi generación, curiosamente y tristemente también diría, los hombres, un 35,1% de ellos se identifican como mucho o bastante feministas, mientras un 66% de estas chicas se consideran mucho o bastante feministas. Los millennials, un 39% de hombres, no 35% como veíamos con la generación Z, se considera feminista. Tras las mujeres baja un poquito, 55,3%. La generación X, un 39,4%, más o menos igual que los millennials. De hombres se consideran mucho o bastante feministas. Las chicas más o menos igual que las millennials también, un 54,6%. Y luego la gran sorpresa también son los baby boomers, que un 46,8% de hombres se consideran feministas y un 55,3% de mujeres se consideran feministas. Entonces estamos viendo que la brecha más grande es la generación Z, donde solamente un 35% de estos hombres, el porcentaje más bajo, se autoproclama como mucho o bastante feminista, mientras que un 66% de mujeres, el porcentaje más alto, sí se considera de esta identificación, lo cual no es una sorpresa para mí para nada, porque me he criado, como digo, en esta generación y la gran mayoría de chicas son, aunque sea un poquito, pero la gran mayoría en realidad son bastante, así que tiene muchísimo sentido. Y se preguntarán por qué es que los hombres de la generación Z son los que menos se identifican como bastante feministas, y las feministas saltarán enseguida y dirán que es como consecuencia de toda la misoginia que está surgiendo, pero mi opinión es que simplemente somos la generación que más estamos viviendo en carne propia la consecuencia de las políticas de género y feministas, y esto a las mujeres se les está lavando el cerebro, que es una cosa buena, pero a los hombres les está afectando de una manera tan directa, sobre todo a los hombres jóvenes que claramente se están yendo por otra ruta. Están viviendo en sus carnes una decadencia de la sociedad humana completamente. Estamos viviendo en una generación donde los hombres pueden ser mujeres, donde las mujeres pueden ser hombres, donde los niños se les utiliza como un instrumento sexualizado en desfiles de orgullo y nadie parece decir nada al respecto, donde además estos chicos están viendo directamente cómo las mujeres les desprecian, cómo no quieren nada con ellos, cómo siguen exigiendo una igualdad que francamente está más que establecida, sobre todo a nivel político, hace un buen rato, y donde están simplemente pidiendo cosas sociales que nunca van a existir porque somos simplemente seres diferentes, y que aún así se le está poniendo a la mujer en una posición de privilegio enorme. Seguimos encima con este cuento del feminismo que se están regando las feministas de estas fundaciones con millones de dinero público y que está siendo extraído de los impuestos de los ciudadanos. Entonces
entendiblemente la gente, sobre todo los chicos, están más que cansados, aunque te aseguro que hay un buen porcentaje de mujeres cada vez más que estamos igualmente de cansadas y cada vez conozco más, así que hay esperanza. Los chicos de la generación Z son los más machistas. El otro día salió este gráfico en El País. Aquí vemos el porcentaje de la gente que se siente mucho o bastante feminista por generación y por sexo. Primero, sea cual sea la generación, nosotros nos consideramos más feministas que ellos. Algo que tiene sentido, porque si no, no estaríamos aquí. Si todo el mundo fuese feminista, la lucha feminista dejaría de tener sentido. Es que no. En cuestión del feminismo de primera ola, o sea, te aseguro que la gran mayoría de personas en Occidente somos feministas de esa perspectiva. La gran mayoría de nosotros sí queremos derechos iguales para hombres o mujeres. O sea, no te vas a encontrar a nadie actualmente, ningún hombre, ninguna mujer, pero sobre todo ningún hombre que salte y diga, no, las mujeres no deberían votar. O sea, alguna persona rara, no, las mujeres no deberían tener derechos iguales, alguna persona rara, pero la gran mayoría de personas en cuestión a este feminismo tradicional de toda la vida, de derechos iguales, sí somos feministas. Simplemente no nos autoidentificamos como feministas por todo con lo que ese término está asociado actualmente. Pero te aseguro que aunque todos fuéramos feministas, encontrarían otros dramas por los que seguir. Y estos datos reflejan que nos queda mucho por hacer. Y dos, una lectura fácil es pensar que los hombres jóvenes son más machistas que los hombres mayores. Básicamente, o sea, no se consideran estos hombres jóvenes feministas por los motivos que sea, muchos de los cuales ya estamos intuyendo y tienen muchísimo sentido, y por tanto son más machistas. O sea, no considerarte, no autoidentificarse, como es mi caso, como feminista por lo que ese término representa actualmente, significa en los ojos de estas personas que eres machista automáticamente. Come on, man. porque es lo que dicen estos datos. Pero hemos de tener cuidado. Primero, identificarte como feminista no significa serlo. Aquí la pregunta clave sería ¿qué entiende cada generación como feminismo? Y estoy segura que lo definirían diferente. Es innegable que existe una ola de reacción machista que atraviesa principalmente a los tíos jóvenes. Solo hace falta ver los vídeos virales en redes que muestran una misoginia super heavy sin... Estoy cansado, jefe. Está el tema. Los boomers y la generación X han entendido que lo políticamente correcto es llamarse feminista. Entonces... que no se puede ganar con esta gente. Ahora ya está diciendo que los boomers, los millennials, la generación X, todas estas otras generaciones antes de la generación Z que sí se identifican en un porcentaje más alto, sobre todo en el caso de los chicos, como feministas, que no lo son porque verdaderamente crean en derechos iguales, sino porque es lo políticamente correcto de decir. No hay forma de ganar. Si dices que eres feminista y eres de otra generación, es porque lo estás haciendo por falsedades, por lo políticamente correcto. Y si no te quieres autoproclamar como feminista por lo que esto implica, es que eres machista, ¿no? No hay forma de ganar con esta. Aunque luego no lo sé. Esto es como preguntarle directamente a alguien si se considera racista. La gran mayoría de gente dirá que no, pero luego empiezas a escarbar un poco y vas viendo pues que en el fondo sí que hay racismo. Me gustaría también ver qué significa racismo para ella, porque probablemente no compartamos la misma definición. Pues con el feminismo pasa lo mismo. El tema con la gente joven es que no tiene reparo en afirmarse machista, porque cuando lo hacen son aplaudidos y validados en redes. Además de que hay un puntito de rechazo a perder privilegios. Mientras que nosotras entendemos el feminismo como un movimiento revolucionario porque pensamos que el sistema es machista, ellos, y en este caso me refiero a los tíos jóvenes, entienden que el feminismo es el sistema. Piensan que es el establishment y su forma de rebelarse contra el sistema es con mensajes cada vez más misóginos. Creo que hay un punto en el que los tíos jóvenes no entienden el feminismo y se sienten atacados. Si lo pensamos bien, hay un punto que es comprensible. Tú te has educado en una cultura machista, una cultura tan excesivamente hembrista, y vamos a ver en breve a lo que me refiero en cuestiones legales, ya olvídate de lo social, que están hartos. Como podemos ver en pantalla, hay en estos momentos unas 502 diferencias de derechos de mujeres y hombres en España, derechos de las mujeres sobre los hombres básicamente, y lo más probable es que en realidad haya muchísimas más. Simplemente la persona que se dedica a escribir este blog ha escrito que no tiene tiempo o ni energía, ni sabe dónde buscar el resto, pero que probablemente haya muchísimas más. Entonces, en cuestión de privilegios, queda bastante claro, por lo menos en el país donde está esta chica, que las mujeres están en una posición muchísimo más privilegiada por encima de los hombres. Simplemente es una realidad que a ellas les cuesta aceptar, incluso cuando les presentas esto. Y una forma muy fácil, además de ganar cualquier tipo de debate con estas chicas, es haciéndole la simple pregunta de en qué forma tú estás oprimida en comparación con los hombres, sobre todo en el país donde estás, porque enseguida empiezan a hablar de Afganistán y países que sí tienen realidades muy diferentes a la de ellas. Pero cuando le preguntas esto, la mayoría no tienen nada que decirte. Y si sí lo tienen, son cosas que en realidad no tienen mucho sentido, que no tienen argumentos algunos, que directamente se están inventando. O sea que el debate termina nada más empezarlo. Sí, el feminismo es un establishment donde las mujeres que viven de esto, y hombres, porque también hay muchos que viven de esto, viven de un cuento básicamente, aprovechándose
ahorrándose los impuestos de los ciudadanos del país donde están y quejándose, viviendo básicamente de un cuento, a través del dinero de otras personas. Y como podemos ver, al final de TikTok, la chica empieza a leer comentarios y los comentarios de este TikTok son muchas mujeres diciendo que deberíamos seguir adelante con este movimiento 4B, que es algo similar a un movimiento que existe en Corea, que lo toqué en otro video, que ese, si recuerdo, se llamaba el movimiento 4N o una cosa así, pero es bastante similar, 4B. No al matrimonio, no a citas con hombres, no al embarazo, no al sexo con hombres. ¡No! ¿A qué nos recuerda esto de no querer nada que ver con el sexo opuesto, sino al movimiento MGTOW? El movimiento MGTOW es bastante similar, son hombres que tienen muchísimos resentimientos con las mujeres, un poco más entendibles, la verdad, que el resentimiento que tienen estas feministas con los hombres, porque un poco que ellas se lo han traído hacia sí mismas. Si tú eres una mujer que no eres feminista, sería un vaso de agua tan fresco actualmente que te aseguro que tendría cero problema encontrar un hombre que quisiera una relación contigo. Pero en fin, los MGTOW sí tienen resentimiento con las mujeres, no quieren nada que ver con ellas. Muchos sí tendrán a lo mejor intimidad casual con ellas, pero la mayoría pasan de ellas en absoluto. Viene como consecuencia de esto, esta polarización, esta brecha entre géneros, esta guerra entre géneros que es tan prevalente, sobre todo en mi generación, y que estamos viendo que simplemente va a acabar con la familia, que curiosamente es el propósito oculto, ya no tan oculto, de muchísimas de estas agendas que tanto apoyan a estas personas. Francamente creo que mi generación va a ser una de esas generaciones que menos tenga hijos en toda la historia. Ya de por sí somos la generación que menos sexo está teniendo, menos amigos tiene, menos relaciones románticas tiene, así que creo que vamos a morir la mayoría, bueno, yo no me incluyo, pero la mayoría van a morir bastante solos, sin pareja, sin hijos, sin nada, las mujeres con gatos, los hombres con las modelos estas de inteligencia artificial de páginas íntimas o lo que sea que vayan a hacer, el no por este artificial, y me parecen no solamente tristes, sino también bastante macabro, y no creo para nada que sea una casualidad. Pero bueno, regresando al establishment, no queda más claro cuán establishment son estas feministas que el ejemplo perfecto, Carla Galiote, que literalmente la invitan a alfombras rojas simplemente para hablar de este tipo de frivolidades. Pues hoy llevo un look que he intentado, como con toda la empatía y toda la solidaridad, empezar a reivindicar una problemática que es a diaria, ¿no?, en nuestro país, que son básicamente las víctimas de violencia de género o de violencia machista en nuestro país. Vengo aquí con un mensaje que es por todas, porque no solamente por las asesinadas, que son estas de aquí, que son los 58 nombres de mujeres que fueron asesinadas por violencia de género, sino también por las supervivientes y las que están sufriendo algún tipo de violencia machista. Vengo con ellas, además, este color que no sabía que sería el de la gala, pero un color sangre, porque se está derramando mucha por violencia machista. It's the biggest piece of dog shit. Queda bastante claro que Carla Galiote, que es una de nuestras feministas radicales, una de nuestras feminazis, está intentando ser protagonista de este evento, utilizando los nombres de estas víctimas de asesinato a través de sus parejas, básicamente utilizando el drama y el dolor ajeno por pura egolatría y obtención de rédito ideológico, todo mientras muestra escote. Que no sé en qué punto se ha vuelto aceptable usar lencería, no solamente en la calle, a este punto, en salir de fiesta, en el gimnasio, como hemos visto, sino también en las alfombras rojas, lo que por supuesto opinar esto es ser machista. Y no es ser envidiosa, como le gusta muchísimo poner a las feministas, o ser machista, misógina, decir que las mujeres no deberíamos usar lencería en la calle, menos en un evento como este, que se espera cierta elegancia de las personas que están participando. De la misma forma que tampoco me gustaría ver que los hombres usasen lencería. Lencería es una cosa para estar en tu casa, menos además con ese escote así tan... eso. Pero bueno, opiniones de personas retrógradas. Perfect. Y mi querida Ramsey Ferrero no lo podía haber dicho mejor cuando dice: qué poca vergüenza tienes, a Carla Galiote. Te frotas las manos con cada víctima. Cuantas más haya, más vendes, que tú y tu chusma sois necesarias. Garrapatas. Creo que es bastante evidente que feministas como ella, y básicamente la mayoría, pero sobre todo gente así como ella, que están en los medios, no les mueve tanto la empatía o el dolor ajeno o intentar sacar a la luz ciertas injusticias, sino otras cosas, el dinero y el ego entre ellas. ¿Cómo no se van a sentir los hombres jóvenes cada vez menos feministas si mujeres como estas lo único que hacen es promover una deconstrucción de la masculinidad? Porque la masculinidad, en lugar de ser aquello que nos mantiene protegidos como sociedad, que se supone que empuja a la sociedad a ser mejor, todo lo contrario, es lo más tóxico que hay. Y además no solamente esto, claramente vemos que son unas buitres del dolor ajeno, y peor aún, unas vividoras de una tragedia que en realidad no están solucionando para nada. Las 50 víctimas que Carla Galiote lleva en la chaqueta son las mismas 50 víctimas que llevan existiendo en España desde hace años. En otras palabras, no han solucionado nada. Años y años de adoctrinamiento feminista, de millones invertidos en esto, y se ha solucionado cero cosas. Más bien yo diría que viven directamente de este problema, les conviene que este problema continúe, y
todo lo contrario, no les conviene para nada que se solucione, porque entonces no podrían estar en una alfombra roja con un escote como buenas mujeres oprimidas. En fin, díganme ustedes qué opinan, si entienden bastante bien por qué cada vez los hombres, sobre todo de mi generación, los hombres jóvenes, son menos feministas, entienden por qué están tan hartos de todo lo que está viniendo como consecuencia de esto, o si les parece bastante curioso. A mí de hecho también me sorprendió un poco inicialmente, que asumí que con tanto adoctrinamiento los hombres jóvenes también serían más feministas, pero parece que el cansancio ha llegado a otro nivel. Me encantaría escuchar lo que opinan con respecto a estas estadísticas, también si creen como yo que estas chicas simplemente están viviendo de dolor ajeno y del cuento y que no están solucionando nada, o si estoy siendo algo dura. Espero leerlos en los comentarios, déjenme sus likes, suscríbanse. Y hablando de feministas tóxicas, les voy a dejar con uno de mis videos más recientes donde hablo de la feminista más tóxica en estos momentos, una de ellas, que le tiene muchísimo resentimiento a los hombres. Gracias por ver y espero verlos en ese video.